Bueno, vamos a entrar en materia. La crisis que ha provocado en el mundo la invasión de Rusia a Ucrania, la cual hay países como Alemania o como los berlineses que saben lo que significa estar, el dolor que provoca estar detrás de un muro, por ejemplo, o la forma como se ha ido empantanando los ataques rusos de acuerdo a los videos que se están propagando por parte de personas, ya no únicamente camarógrafos, que han muerto, por cierto, ya 2 periodistas en el conflicto ucraniano. Podría ser tal vez una situación en la cual se pretenda sacudir la conciencia del mundo por lo que está ocurriendo en Ucrania con esta brutal invasión, porque aquí el problema es que están muriendo personas. Los ataques son en sitios ya rurales, en ciudades, por ejemplo, un teatro donde había un número importante de personas refugiadas, niños, mujeres, hombres, fue bombardeado, ya se sabe pues lo que ocurrió, pero también hay que ver que hay una guerra de la desinformación en marcha, ¿no? Está Rusia por su lado con una agencia de noticias que se llama RT y el resto del mundo que también tiene su fuente noticiosa. Así que voy a poner sobre la mesa, caballeros, cuál es la opinión de ustedes acerca de lo que es el manejo de la información en la crisis global que ha presentado la invasión rusa a Ucrania. Bueno, se afirma que en una guerra la primera víctima es la verdad. Y eso es claro. Yo pude conocer Europa, pude conocer Polonia. A Polonia la visité en un momento. Polonia fue un ejemplo de la barbaridad que hizo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso fue durante cuando estaban detrás del muro o cuando estaba Rusia, de la Unión Soviética o después, señor Murga? La pregunta es, cuando usted visitó Polonia. No, visité en épocas normales. Polonia es un país libre. No, o sea, pero ya no era parte del bloque soviético, es la pregunta. no. Sí. Tenía relaciones, pero era un país interesante. Estaba hermanado todavía con la Unión Soviética. Esa era la pregunta. Era parte del bloque soviético. Volé de Moscú a Polonia y recuerdo que llegaron muchos judíos, pero de todo el mundo. Llegaron porque se celebraba el 30 aniversario de la liberación. Y fue impresionante lo que Hitler hizo en esos campos de concentración. Entonces, hay países que han vivido eso. Estados Unidos nunca ha vivido esos problemas. Estados Unidos vino a vivir esos problemas con la Torre Gemela. Cuando le dieron en la Torre Gemela, entonces Estados Unidos despertó y se dio cuenta que podía ser un país víctima de atentados y de todo lo demás. Entonces, nosotros tenemos que escudriñar bien en las coberturas si lo que se está diciendo es verdad, si lo que se está diciendo es mentira. He visto muchas exageraciones en CNN y me parece que los periódicos europeos hay que medir cuál es la posición de Inglaterra, de Francia, o sea, que están muy cautelosos con lo que está sucediendo allá. Entonces, yo quisiera que nosotros le brindáramos a los oyentes panameños, escudriñemos bien qué es lo que está pasando de verdad. Bueno, allá. Usted que ha encontrado en su porque la mentira es la primera víctima, Guillermo, en las guerras. Es la primera víctima, es la verdad en una guerra. En este caso de la invasión rusa
a Ucrania. Primero que los rusos, el lenguaje de ellos es que es una liberación de un país que es nazi, es lo que ha dicho Vladimir Putin. Ya dijimos que hoy se hizo público que es incongruente porque el presidente de Ucrania, Zelensky, es judío. Y difícilmente un judío va a promover un Estado nazi o que lo dirija. Eso por una parte. En el caso de Ucrania, no han sido las ideas las que se han impuesto a la realidad. Es todo lo contrario, es la realidad la que se ha impuesto a las ideas. En el caso de Rusia, que hay muchas protestas en las calles, hace un país huérfano de pensamiento crítico por el propio sistema, como funciona. Ahí no hay liderazgo mediático. Hay una serie de... Yo conozco Rusia, yo estuve en Rusia cuando el Mundial de Fútbol. Conocí Moscú, conocí otras ciudades. A mí no me se cuento nadie acerca del tema de Rusia porque lo vi. Caminé esas amplias calles de Moscú, una hermosa ciudad. Pero lo que yo quiero señalar, y estoy de acuerdo con Rubén, que en las guerras lo primero que muere es la verdad. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero el problema es que lo que requiere Ucrania para su futuro está en su pasado. ¿Cuál es el pasado de Ucrania? Cuando estuvo bajo la égida de la Unión Soviética. Fue armada hasta los dientes con armas nucleares y todo lo demás. Cuando se da el cambio, Rusia le retira estas armas y después reciben armamento de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, estuve viendo un reportaje acerca de los 25 ejércitos, perdón, de los 50 ejércitos mejor entrenados y más poderosos del mundo. Y Ucrania, antes de esta guerra, era el número 25. O sea, estaba en la mitad, perdón, de los ejércitos más poderosos. Milton, no sé, ¿usted qué opina? Mira, en el contexto general, aparte de la frase que cada vez es más válida, de que cuando empieza una guerra lo primero que muere es la verdad, hay una frase que me dijo Rubén Darío Murgas hace mucho tiempo. Me dijo, mira, tú puedes creer todo lo que dice Pravda, Granma y todas estas agencias con tal de que no hablen de su país. Pero lo que hablan de los demás países es periodismo objetivo. No le creas lo que hablan de sí mismos porque eso es propaganda, ¿no? Entonces, hay una percepción que tiene sustento de que muchos de los medios de comunicación que en tiempos de paz pueden ser creíbles o fiables, en tiempos de guerra se alinean con lo que está detrás de ellos. A veces son medios de propiedad de un Estado, como el caso de RT y... Expliquen RT, Milton, por favor. RT es Russia Today, que es un medio de comunicación. Rusia hoy. Sí, que trata de parecerse a CNN y a Fox, pero desde un punto de vista ruso, que tiene ediciones en español, que tiene en inglés, etcétera. Se mueve como un medio de comunicación internacional, pero ahora está incluso prohibida su emisión en Europa porque se le considera un instrumento de propaganda de guerra, no un medio de comunicación. Y así puede ser. Al mismo tiempo, hay momentos o países que prohíben a CNN o prohíben a Fox o prohíben agencias norteamericanas, europeas, porque los consideran herramientas de propaganda del enemigo. Así que a veces es un medio que tiene control político o control económico. Son propiedad de alguna figura o algún grupo económico muy alineado con cierto país o con cierto gobierno o con cierta tendencia dentro de un país. Luego está el tema de la influencia que pueden ejercer en medios que incluso pueden ser independientes, hasta donde un medio puede serlo, pero que la cobertura está condicionada o está influenciada por sus fuentes. El periodista tiene acceso a una serie de personas que probablemente ocupen cargos importantes en una estructura de poder y esas fuentes le dan la información que quieren darle y con la cual quieren sesgar la cobertura. Y este es el rol del periodista, de tener fuentes diversas, de contrastar, de verificar. Algunos lo hacen, otros no. Luego hay algunos periodistas, eso se ha comprobado a lo largo de la historia, de medios legítimos, independientes, que el periodista es agente de un aparato de inteligencia de algún estado, ya sea del propio estado donde vive, donde es nacional, o de otro estado con el cual tiene algún tipo de afinidad, y es un agente que tanto recaba información para el aparato de inteligencia,
como que coloca o filtra información o presenta la información de manera tal que avanza la causa para la cual sirve. Y por último está la audiencia. Los medios hoy en día no pretenden ser medios universales, sino que tienen audiencia. Hay gente que es más de derecha, que es más de izquierda, que es más socialista, que es más capitalista. Entonces los medios presentan la información y tienen los opinadores y los editorialistas y los articulistas que corresponden con la visión del mundo de su audiencia. Y eso también tiende a sesgar o a mover la presentación de la información en sintonía con las expectativas de la audiencia. Imagínate que Fox o que CNN hicieran una pieza justificando y argumentando a favor de las opiniones del presidente Putin de por qué esta guerra era necesaria y no le pusieran ningún contraste, no le pusieran ninguna observación, su audiencia se indignaría. Entonces, todos estos elementos hacen que la información que nos llega tiene algún nivel de contaminación, ya sea deliberada o circunstancial. Vámonos a un cambio y sé que podemos hablar un poco más después. No te oigo, Ñito, estás sin audio. Gracias, Milton. Decía que esta invasión de Rusia a Ucrania tiene que ver mucho con el trinomio que forman la libertad, la justicia y la paz mundial. No hay que perder de vista esto. Las guerras de hoy no son físicas. La guerra de hoy puede desatar una hecatombe mundial porque puede ser nuclear. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Pero hay una realidad inobjetable y es que hay una indignación internacional, por una parte, por la forma como se ha invadido Ucrania. Los videos muestran, los videos no de camarógrafos, sino de personas que lo han hecho con sus celulares, por poner un ejemplo. Está también los errores tácticos que se han cometido y sobre todo la feroz resistencia de los ucranianos que corren el riesgo de poder quedar atrapados por este conflicto y lo más grave que se pueda prolongar, porque hay una dramática demostración antiguerra en las acciones que se están tomando y hay imágenes satelitales que muestran cómo las tropas rusas ordenadamente al inicio, hoy no sé, han ido entrando no únicamente en pueblos pequeños, sino también están en las proximidades de Kiev. Entonces, lo que yo quiero referirme es que esta crisis ya se vivió una vez cuando la crisis de los misiles en Cuba entre Rusia y los Estados Unidos. Entonces, lo que hay que buscar es una coalición antiguerra. Yo creo que el tema es porque está en juego la especie humana, si hay una guerra nuclear. Adelante, Milton, usted iba a hacer una... Sí, yo quería agregar un par de consideraciones, ¿no? Nosotros recordamos lo de las Torres Gemelas como el único ataque que ha habido en territorio continental norteamericano, pero no es cierto. Desde que existen los Estados Unidos, hubo una invasión de Inglaterra, que no es la guerra de independencia. Esta es una guerra de 1812, donde los británicos incluso queman la Casa Blanca, queman Washington. Entonces, pero sí, luego de eso no ha habido ningún otro ataque en territorio continental. Ha habido el ataque de Pearl Harbor en Japón, que fue en Hawái, de Japón que fue en Hawái. Pero en el caso de Europa, después de siglos o de milenios de guerras, tenían 70 años de paz, en donde ningún Estado europeo había atacado a otro Estado europeo. Y la guerra más reciente, que es la guerra de los Balcanes, fue una guerra civil, en donde se descompuso un Estado bastante artificial llamado Yugoslavia, que era un compacto que se creó después de la Primera Guerra Mundial con territorios que habían pertenecido a los imperios derrotados. Entonces, el problema aquí es que hay dos narrativas, ¿no? La narrativa rusa, que como explicó muy bien Julia Joffe en un video extraordinario, que los que no lo han visto lo recomiendo, que explica la psicología tanto de Vladimir Putin como de los pueblos de la zona,
el pueblo ruso tiende a la paranoia, tiende a pensar que la gente, que Occidente sobre todo, los quiere invadir y los quiere perjudicar. Y si tú eres un agente de la KGB, estás entrenado en ser paranoico. Entonces, cuando Occidente empieza a rodear a Rusia de bases militares en sus antiguas repúblicas satélites, tanto aquellas que fueron parte de la Unión Soviética en Asia Central, como aquellas que fueron parte del Pacto de Varsovia en Europa Oriental, en adición a lo que ya había en Turquía y el resto de los países de la OTAN, se exacerba la paranoia y los rusos tienen años diciendo que se sienten acorralados, que no lo van a permitir, que no, y hablan de Ucrania de hace tiempo, que Ucrania no puede formar parte de la OTAN, etc. Pero al mismo tiempo, Rusia tiene una actitud agresiva con su periferia, autojustificada por su paranoia, en donde intervienen en Georgia y les separan una parte de Georgia que se llama Abjasia y otra con la excusa de que la población rusoparlante está siendo perseguida, y hacen otro tanto con Crimea y otro tanto con la cuenca del río Don, lo que llaman el Donbass, no hace muchos años. Entonces, esos países como los bálticos o Rumania o Hungría, etcétera, que son ex miembros o de la Unión Soviética o del Pacto de Varsovia, se quieren meter en la OTAN y se quieren meter en alianzas porque ellos se sienten amenazados por los rusos. Entonces, redondeo el argumento, Ñito. El argumento de Rusia de que ella tuvo que invadir Ucrania porque se sentía amenazada por la posibilidad de que Ucrania entrara en la OTAN es un argumento o paranoico o no tiene sustento. Uno, porque Rusia es el único que ha estado o invadiendo o fomentando operaciones militares en países vecinos para someterlos y debilitarlos. Y dos, ¿por qué? Y que ha provocado que esos países busquen un paraguas de protección más fuerte que el propio. Y dos, porque las armas nucleares están apuntando al Kremlin, no están en ninguno de esos países de la periferia, están en Wyoming y en Nebraska. O sea, los cohetes intercontinentales que realmente pueden ser una amenaza estratégica para Rusia, no se los están colocando en las bases con las que han rodeado a Rusia. Entonces, y termino el argumento diciendo, y a pesar de todo eso, y a pesar de toda la amenaza que ellos pueden sentir, no tienen justificación de invadir a un Estado soberano, ¿verdad? Cuando hay otros mecanismos mediante los cuales se pudieran atender las preocupaciones de la seguridad rusa. Entonces, pretender justificar la guerra rusa es injustificable. No hay ni siquiera un sustento geopolítico o estratégico real. Y por supuesto que lo que los países de la periferia rusa sienten es que hay un proyecto imperial y que ellos quieren que todos se sometan. Terminan con la situación de que Rusia ha quedado desnudado como un tigre de papel con armas nucleares. El ejército ruso no es tan poderoso como se vendía y eso le puede costar hasta el puesto a Vladimir Putin. Vamos a cambiar el tema. Aquí en Panamá ha ocurrido algo interesante. Y es que un prestigioso digo porque goza de muchas simpatías, el diputado de la República, que fue el más votado, pues está en el distrito de San Miguelito, estoy hablando del diputado Juan Diego Vázquez. Ha sorprendido a muchos y ha generado muchas críticas por el hecho del rechazo y la crítica porque este joven diputado independiente por la libre postulación respaldó la modificación del mecanismo ese de lo que se denomina la revocatoria de mandato. Y Vázquez dicen que él también actuó como secretario de la Comisión de Gobierno cuando fue aprobado en el primer debate. Lo que sorprende mucho es la posición de este joven político. Él ha pedido excusas públicamente, ha dicho que lo lamenta mucho, que espera que esta página se pase. Lo que está pasando, está ocurriendo, es que esta reforma a la revocatoria de mandato va a beneficiar, tiene como objetivo beneficiar a 15 diputados de Cambio Democrático, que son los que se denominan los disidentes. Y esto se aprobó ya en tercer debate. Quiero referirme particularmente a una
postura asumida por el diputado Vázquez, que había sido un hombre muy cuidadoso, muy cauteloso en cada paso que tomaba, porque es el diputado por la libre postulación con mayor presencia en los medios, que tiene mayor recordación, que tiene mejor discurso. O sea, tiene una serie de factores. Un hombre que viene exactamente a su primera experiencia en la cosa pública, no tenía ningún tipo de antecedentes, y las críticas han sido, cada vez han ido subiendo de tono. Ojalá que este sea un episodio, un capítulo que le puede pasar a cualquier persona. Hay razones y motivos. Cuando se está dentro de una asamblea, pues está la influencia de terceros, hay compromisos que se adquieren. A veces uno es el arco, otras veces es la flecha. O sea, hay riesgos que están de por medio. Lo que yo lamento y mucho es que el diputado Vázquez ha sido un modelo o ha sido un referente en cuanto a su actuar dentro de la Asamblea. Ha sido un crítico muy severo, no únicamente del gobierno, sino de las prácticas legislativas, las prácticas que se dan dentro de la Asamblea. Así que yo quiero recordar nada más que no hay causa sin efecto y no hay homicida o no hay homicidio sin homicida. Siempre hay alguien que está siendo el producto de lo que ocurre. Diga, Milton. Sí, no, yo quisiera manifestar mi opinión. Yo creo que Juan Diego Vázquez ha tenido una carrera ejemplar y muy inspiradora. Creo que está totalmente equivocado en esto, pero de allí a acusarlo de complicidad o connivencia con unos oscuros intereses que están detrás de esta reforma, me parece injusto. Por supuesto, tú puedes estar en contra de la partidocracia, entendiendo ese término como el dominio de cúpulas sobre estructuras de decenas o cientos de miles de personas, pero no puedes estar en contra de la figura del partido político si tú crees en un sistema democrático representativo funcional. Entonces, el transfugismo es una de las lacras mayores del sistema político. Y esta iniciativa lo que busca es blindar o vacunar a un grupo de tránsfugas en proceso que buscan proteger su curul de ser revocada al momento que van a cometer un acto de traición al partido que los postuló. Quiero decir por qué pienso que Juan Diego está equivocado. Primero, porque la norma constitucional o las normas constitucionales establecen cómo es la revocatoria de mandato para representantes y para alcaldes, que es una revocatoria popular. Se recurre al electorado y se hace un proceso como el que se está iniciando con un alcalde recientemente. Eso es un proceso de revocatoria popular y la Constitución lo prevé. Pero en el caso de los diputados, los independientes, como el caso de Juan Diego Vázquez, sí cabe una revocatoria popular. Pero los que son postulados por partido político, en tanto y en cuanto que la Constitución dice que el diputado actúa en interés de la nación, pero representa en la asamblea a sus electores y al partido político que los postuló, entonces da pie a que la propia Constitución establezca la revocatoria de mandato por vía del partido. ¿Y por qué esto es importante? Imagínate un circuito plurinominal como San Miguelito que saca 7 diputados y que un diputado sale con 13.000 a 15.000 votos, es diputado. Alguien como Juan Diego Vázquez, que sacó mucho más que eso, pero ponte que saca 15.000 votos y tiene un desempeño independiente, valiente y señala. Basta con que un partido como Cambio Democrático o un partido como el PRD, que son numerosos, decidan que no quieren ver a Juan Diego Vázquez en la Asamblea, no en el 2024, no lo quieren ver ya, y hacen un proceso de revocatoria de mandato que recoge entre sus miembros que no votaron por Juan Diego Vázquez 15.000 votos o 20.000 votos y lo remueven de la Asamblea. Un proceso de revocatoria popular expone
a que el diputado sea removido de la Asamblea por sus enemigos, no por los electores que votaron por él. Porque cuando tú recoges las firmas, no le preguntas ni puedes preguntarle por quién votaste porque el voto es secreto. Entonces yo creo que Juan Diego Vázquez se equivoca al defender esto desde una posición antipartidista, cuando él está exponiendo a gente como él a caer en manos de esas estructuras que él denuncia y que pueden utilizar a su membresía para afectar la voluntad popular de aquellos que lo designaron a él como diputado. Bueno, pero decir o sugerir o insinuar que la posición de Juan Diego Vázquez es porque la gente del CD que quiere alinearse con otro partido y que quiere proteger su curul, lo han sobornado, comprado, cooptado, es una infamia y es una injusticia, porque no corresponde con la conducta del diputado Vázquez en el resto de su carrera. El diputado Vázquez se equivocó, ¿ok? Y él es un hombre que él nada con tiburones, no olvidemos eso, ¿eh? Él es un hombre neófito en el tema cuando llegó al cargo, totalmente inocente y no conoce la mecánica de la forma como se manejan dentro los intereses dentro de la Asamblea. Tengo un corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Vamos a ver un tema ineludible para nosotros. No, perdón, hay un oyente que me recuerda lo que tú dijiste, lo quiero enfatizar. El diputado Vázquez se arrepintió, reconoció que se equivocó. Lo dijo públicamente, lo dijo públicamente. Pero finalmente votó en contra de la ley o del artículo en las siguientes instancias, lo que lo enaltece como una persona que cuando se equivoca, reconoce que se equivocó. Eso es importante para cualquier figura pública y también en lo privado. Milton y Rubén. Actualmente el litro de gasolina supera el dólar. Ojo, el impacto que esto va a tener en la ciudadanía es inminente, porque todavía no se sabe en qué dirección se están manejando las corrientes que están circulando por todo el mundo. Hay una tensión indisimulada por parte de los que están cerca del poder y sobre todo el petróleo, que es un arma poderosa al punto que Alemania no se ha atrevido. Alemania ha adoptado una posición que ha sido muy criticada porque no quieren jugar con los intereses de su país, intereses económicos alemanes, por poner un ejemplo. Hay otros países también que han adoptado este tipo de posiciones y hay que entenderlos, pero más que todo respetarlos. Eso es fundamental. Ahora, hay que entender también que en el caso del alza de la gasolina hay 3 sindicatos que están protestando acerca de esto, porque el alza de la gasolina es la mayor que se da en los últimos 8 años. Entonces, estos sindicatos están solicitando que se congele el precio de los combustibles. Hay que señalar también que eso se suma al impacto que tienen los precios de los medicamentos y de los alimentos, que en Panamá está provocando cierto grado de convulsión porque la gente está cada vez más crispada con lo que se está dando con los medicamentos por una parte y con los alimentos en Panamá. Yo creo que hay que comenzar a ver la cara oculta de este tipo de situaciones. Yo lo pongo porque cualquier dato optimista choca con la cotidianeidad en este país. Así que llamo la atención para efectos. Ya yo vi que anuncié que el presidente Abinader de República Dominicana ha tomado una serie de medidas, dije aquí en las internacionales, que tienen que ver con la iniciativa de mitigar el impacto o la inflación internacional que se está dando. Entonces él está tomando en cuenta más que todos los alimentos. Aquí en Panamá, el presidente Cortizo sospecho que también va a tomar algún tipo de medidas para intentar, la palabra es mitigar el impacto del incremento de los precios del combustible, porque eso impacta directamente en el hombre del campo que trae esos alimentos a la capital de la República. En fin, eso toca el órgano más sensitivo del cuerpo humano, que es el bolsillo. Así que lo pongo sobre la mesa. ¿Qué medidas se podrían tomar? ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque es curioso la cantidad de automóviles en la ciudad, de lo que yo he visto,
no han bajado, Milton y Rubén, ustedes que también andan por la ciudad capital. Bueno, es que la clase media es la principal dueña de los automóviles. Ajá. Y la clase media todavía se siente bien pagada por su trabajo, por sus ingresos, y no ha dejado, no se nota el abandono de los carros, lo tiene principalmente la clase media de Panamá. Y eso es lo que tenemos que observar. Entonces, el nivel de la gasolina, el incremento de la gasolina está afectando principalmente a los conductores que son de la clase media y al transporte público, que ahí es donde tiene que intervenir el Estado. ¿Cómo subsidia el combustible el Estado para el manejo del transporte público? El metro pues anda con electricidad, entonces allí no se afecta tanto. Pero eso son cosas que la tenemos que determinar. Ok. Oigan, lo que pasa, entre otras cosas, es que el público, con todas las cosas que están ocurriendo, está como, la ciudadanía está como absorbida por el cloroformo, ¿no? No siento Sí. que hay un despertar en cuanto a lo que está ocurriendo en el país. Entonces, en este caso, las palabras van por delante de los hechos, y los hechos deben hacer que los funcionarios honren las pocas palabras que se han comprometido. Creo que la cosa va por ahí. Pero lo que hay que tomar en cuenta es el consumo del combustible, tratar de ver cómo moderamos un poco eso. Yo fui a un evento en días pasados donde había varios funcionarios de alto nivel y los choferes están ahí con el carro andando. Cuando entré al sitio, ellos sentaditos ahí con el carro andando, cuando salí estaba exactamente igual. Y no me refiero nada más a funcionarios que utilizan autos también caros, automóviles de lux, como se le llama, sino que el consumo del combustible debe darse el ejemplo de arriba hacia abajo, del poder hacia los ciudadanos. Esa es mi posición, y un poquito de austeridad no nos caería mal. Eso yo lo pongo por delante con todo respeto, ¿no? Milton y Rubén, el tema de la política, estoy sintiendo por algún lado que hay algo, algún zumbido por ahí de movimiento, ¿no? Tal vez es falta de prudencia comenzar a manejar los hilos políticos en este momento donde hay tantas necesidades, sobre todo si no se pueden resolver los problemas de la gente. Se espera respeto, se espera acciones y no caer en el populismo barato. Ojalá se deje a un lado por el momento, ya vendrá todo en su justa medida, tanta politiquería, y dedicarnos a ver cómo se resuelven los problemas de las clases, no únicamente las clases populares, sino una clase media, como dice el señor Murgas, que está duramente golpeada, y respectivamente del consumismo que se alega que tiene la clase media, pero la clase media mueve el motor de la economía también. Hay que entender eso. Entonces, sería miserable ignorar el rol que juega la clase media en nuestro país. Así que, Milton, no sé, ¿usted qué opina acerca de la importancia de tomar medidas de austeridad en la cosa pública? ¿Usted qué opina de eso, don Milton? No, creo que todos estamos de acuerdo en el buen uso de los fondos públicos. Lamentablemente, aparte de la percepción de actos de corrupción que se puede tener a lo largo de todas las administraciones desde la fundación de la República, hay una preocupación que es el desperdicio y el mal uso. En inglés, cuando se habla del combate
no se habla del combate a la corrupción, se habla de waste and fraud, o sea, desperdicio y defraudación o corrupción. Y nosotros, a nivel de opinión pública, nos concentramos mucho en el tema de la corrupción. ¿A quién le dieron un contrato? Si el asunto valía tantas veces menos. Sí, pero al mismo tiempo tenemos recursos que se colocan en la actividad pública necesaria y que son mal utilizados o las personas que se contratan están llegando, cobran el sueldo todos los 15 y todos los 30, pero no trabajan o el trabajo que hacen no están capacitados o no están motivados para hacerlo bien. Entonces, nosotros como un país que no es pobre, Panamá hoy en día es un país de nivel medio a nivel mundial, o sea que somos un país rico, mal administrado. Lo que nosotros necesitamos es una mejor administración pública. Cuando tú tienes una administración pública moderna, que utiliza las tecnologías del momento, que además, por hacer todo eso, requiere de mucha transparencia. No solo administras bien los recursos y se hacen las obras sociales o públicas necesarias, sino que se hacen mejor, porque el mecanismo tecnológico y de transparencia limita o impide el uso corrupto de esos mismos recursos. Entonces, probablemente, en lugar de los discursos moralistas, necesitamos dirigentes políticos que sean más que políticos, tecnopolíticos, que comprendan la técnica de la buena administración pública con una conducta ejemplar, pública y privada, o por lo menos dentro de los parámetros de la decencia, y que esa nueva generación que llegue a gobernar, gobierne bien. Aquí nosotros, si tú eres dueño de una empresa, Ñito, o cualquiera de los que nos estás oyendo, va a contratar a un gerente. Mucho más si va a contratar a un gerente general. Le revisa todo, le hace todo tipo de pruebas, le chequea hasta el perfil psiquiátrico. Y aquí a cualquiera lo eligen presidente, a cualquiera lo eligen diputado, a cualquiera lo eligen alcalde. Entonces, ¿por qué no somos un poco más exigentes en el escogimiento de esos que van a gerenciar o administrar el Estado o el municipio? Con eso cerramos Infoanálisis por el día de hoy. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.